¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenos días para todos. Hoy vamos a continuar con el estudio o el análisis bíblico de la divinidad. En esta oportunidad vamos a estudiar al Hijo. Y para ello vamos a guiarnos nuevamente de este organizador gráfico y recalcar que en este organizador gráfico hemos utilizado solamente versículos de la Biblia. No hemos recurrido tampoco a mencionar a ningún autor que no estuviese dentro del canon bíblico. También recalcar que no hemos acudido a ningún idioma, a ninguna lengua, aparte de la traducida al español. Sabemos que la Biblia fue escrita en hebreo, en griego, en arameo, pero no vamos a acudir a ninguno de estos idiomas. Vamos a empezar entonces a estudiar en esta oportunidad al Hijo. Y aquí tenemos, nos vamos a acercar y vamos a revisar el Hijo. Les invito asimismo a estudiar el video anterior o a mirar el video anterior que fue acerca del Padre. Vamos a empezar con el Hijo. Vamos a empezar acerca de Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre. La importancia de estudiar al Hijo es tal y cual un día Juan lo dijo en el capítulo 20, versículo 31, después de escribir, casi terminando en el penúltimo capítulo del Evangelio de Juan. Juan menciona, dice: pero estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Importante apreciar este versículo. Todo lo que escribió Juan, todo el Evangelio, podríamos atrevernos a decir también el Evangelio de Marcos, de Mateo, de Lucas, tuvo un propósito: que nosotros creamos de que Jesús es el Hijo de Dios, es el Cristo, el cual se tenía que haber enviado, el ungido de Dios. Entonces, también Juan, en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 23, él dice: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces, importante iniciar con estos versículos, porque a veces decimos de que Cristo, de que Jesús no es el Hijo de Dios, que solamente es una función la cual Él asumió. Pero a través de los versículos vamos a aprender que no es así. Continuamos revisando entonces este organizador y ahora vamos a ver qué es lo que sucede con aquellos que niegan de que Jesús es el Cristo. Si negamos al Padre y negamos al Hijo. Entonces, vamos a ver, en primera de Juan 2:22 dice: ¿quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El Padre no sería Padre si no tuviese un Hijo. Así que, como hemos aprendido, si Dios es el Padre, entonces este Padre tiene a su Hijo. Es más, si nosotros tenemos otro espíritu que niegue esto de que Jesús es el Cristo, en la misma carta de Juan, el capítulo 4, versículo 3, dice: y todo espíritu que no confiesa a Jesús no procede de Dios. Este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que había de venir y que ahora ya está en el mundo. Nótese que Juan dice que este espíritu ya está en el mundo. Muchos
muchos espíritus, muchas personas niegan de que Jesús procede de Dios. Y este es un espíritu del anticristo. Así que debemos entender de que debemos confesar el nombre, debemos confesar de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Eso lo dice Primera de Juan en su capítulo 4, versículo 15. Dice: el que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, ahora está la promesa. Dios permanece en él y él en Dios. ¿Cómo sabemos de que es un espíritu de Dios? Aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, también vamos a conocer que a través del ministerio de Cristo, cuando Cristo estuvo predicando en la tierra, cuando inició su ministerio, también los demonios sabían que Jesús era el Hijo de Dios. En el capítulo 4 de Lucas, versículo 41, dice: también de muchos salían demonios, gritando y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero reprendiéndolos, no les permitía hablar, porque sabían que Él era el Cristo. Él era el ungido, Él era el Hijo de Dios. Los demonios sabían que Jesús era el Hijo de Dios. Es más, otro ejemplo respecto a que los demonios reconocían que Jesús era el Hijo de Dios, lo encontramos en Mateo 8:29. Con los endemoniados gadarenos, dice: y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? También aquí vemos este ejemplo de que se reconocía a Jesús. Los mismos demonios reconocieron a Cristo cuando vino y se hizo hombre. Cuando el Hijo de Dios se hizo hombre, reconocieron que Él era el Hijo de Dios. Ahora, hay una mala interpretación respecto a Cristo cuando vino, a sus palabras. Él nunca dijo de que era Dios. Él confesó de que era el Hijo de Dios. Vamos a revisar el Evangelio de Juan, el capítulo 5, el versículo 19. Y aquí dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Para los judíos, Cristo quebrantaba el día de reposo, pero la Biblia nunca expuso eso. Después eso lo explicaríamos. Pero ahora, Jesús decía, eso sí decía, para los judíos quebrantaba el día de reposo, para los judíos, pero Jesús sí decía que Dios era su propio Padre. Y acá algo mal interpretado, dice: haciéndose igual a Dios. Aquí en este versículo no dice que Jesús se hacía Dios, sino que se hacía igual a Dios. ¿Y por qué igual a Dios? Porque si Jesús era Hijo de Dios, entonces tendría la misma sustancia, la misma divinidad que el Padre. Por eso se hacía igual a Dios. Entonces, esto lo podemos ver también en Filipenses, el capítulo 2, el versículo 2 al 6, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Estamos hablando aquí que Cristo no era Dios, sino tenía forma de Dios. Era la misma imagen de Dios, es la misma imagen de Dios. No estimó el ser igual a Dios, la misma sustancia de Dios como cosa que aferrarse. No dice el versículo que siendo Dios, no dice. Dice igual a Dios.
Entendemos más entonces este versículo. Ahora, ¿cuál fue la confesión? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál debe ser el fundamento de la iglesia de hoy en nuestros tiempos? ¿Sobre qué fundamento deberá estar asentada la iglesia de Dios? Esto lo va a responder Mateo 16:16, cuando Cristo pregunta a sus discípulos: ¿quién creen ustedes que es el Hijo del Hombre? O sea, Jesús. ¿Quién creen ustedes que es el Hijo del Hombre? Entonces, preguntó, y ellos decían, unos Elías, otro Juan el Bautista, otro Jeremías, uno y otro profeta. Entonces, al ver Jesús la respuesta de sus discípulos, Pedro se adelantó y responde y dice, en el capítulo 16, versículo 16 de Mateo, dice: respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Miren esta confesión de Pedro, porque es importante esta confesión, porque aquí Cristo responde que de acuerdo a estas palabras de Pedro, de acuerdo a esta fe de Pedro, se va a fundar la iglesia del Señor, la iglesia de Jesús. Dice: entonces les respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro habló porque el Espíritu de Dios se lo reveló. Y continúa diciendo: y yo también te digo que tú eres Pedro. Cristo conocía a Pedro y le dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cristo no estaba diciendo más que sobre la confesión de que Pedro decía que era el Hijo del Dios viviente. Sobre esa confesión, sobre esa creencia, Jesús iba a fundar su verdadera iglesia. Sobre esta confesión. Por eso es importante decir que cuando Cristo decía a Pedro: sobre esta roca, se estaba refiriendo a sobre la confesión de Pedro de que Jesús era el Hijo del Dios viviente. Es más, dice acá: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquellos que crean que Jesús es el Hijo de Dios, ellos tendrán vida eterna. Cuán importante. Por eso Cristo decía: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Muy bien, entonces estamos estudiando hasta el momento la confesión sobre Cristo. ¿Quién es Cristo? Es el Hijo del Dios viviente hecho hombre. Y después de la confesión de Pedro, vamos a ver también de que Cristo, reconociendo que era el Hijo de Dios, le iba a costar la vida, porque fue por esto que fue crucificado. ¿Qué dice Mateo 26, 63 al 66? Dice: cuando Cristo estaba a punto de ser crucificado, todavía no se había lanzado mejor dicho, Jesús no había sido destinado para la muerte. No había una sentencia. Entonces, los sacerdotes, los maestros de la ley, los fariseos, estaban cuestionándolo, preguntándolo para ver en qué caía.
Y entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios vivo que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús no pudo callar. No pudo callar porque el sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios vivo. Y Jesús tuvo que confesar, porque antes estaba callado, no abría la boca. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, y también el Hijo del Hombre, de Dios Padre. Jesús, cuando vino a la tierra, el Cristo, cuando vino a la tierra, toma la forma humana, adopta la forma humana para siempre, y también se convirtió en ese Hijo de Hombre. Por eso le decía a Pedro: ¿y quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Jesús, ¿quién era? Entonces ellos le dijeron: el Cristo. Pedro le dijo: el Cristo. Ahora dice: y desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. El Hijo de Dios iba a estar sentado a la derecha del Padre. Y entonces todos gritaron y dijeron: ha blasfemado. Para ellos era una blasfemia que alguien se admita ser hijo de Dios. Entonces dijeron: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Los jueces respondieron y dictaron la sentencia: digno es de muerte. Nótese, Jesús murió por confesar que era el Hijo de Dios. Ahora, amigos, continuando, a partir de acá, vamos a estudiar, continuando con esto, Jesús, el Hijo del Hombre. Está relacionado con Cristo, el Hijo de Dios. Jesús, el Hijo del Hombre, cuando Jesús se convirtió, cuando Cristo, toma la apariencia ya de hombre. Los mismos, el mismo centurión y los que estaban con él guardando a Jesús cuando Cristo ya había muerto, vieron el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Reconocieron que Cristo, que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces, no solamente el centurión reconoció esto, sino también el eunuco. Cuando Felipe fue llevado a predicar al eunuco por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, se relata la historia, dice: mientras iban por el camino, llegaron a donde había agua, y el eunuco dijo: he aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees con todo tu corazón, es posible. Y respondiendo el eunuco dijo: creo que Jesús, el Cristo, es el Hijo de Dios. Eso está en Hechos, capítulo 8, versículo 37, 36 al 37. La confesión del eunuco fue de que Cristo es el Hijo de Dios. Muy bien, entonces continuando, estudiando también a Jesús, el Hijo del Hombre, ahora vemos en la carta, en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 51, dice: y les dijo: de cierto os digo que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Imagínense, aquí vemos el trabajo que hacen los ángeles de Dios, que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Este es el mismo sueño que tuvo Jacob, cuando a través de ese sueño divisó una escalera,
y a través de esa escalera subían y bajaban los ángeles. Esa escalera era el Hijo del Hombre, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús. Jesús. Entonces, ahora, si Jesús es el Hijo del Hombre, si Jesús es el Hijo de Dios, entonces nosotros, ¿qué somos? ¿Qué somos para Dios? Somos la respuesta está condicionada. ¿Por qué? Porque si nosotros aceptamos que Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces nosotros también seremos llamados Hijo de Dios, porque Él será nuestro hermano. Y por adopción seremos llamados Hijo de Dios. ¿Y por qué? Porque Cristo es el único Hijo de Dios. Vamos a verlo esto en un versículo, en un capítulo. Gálatas 4, del versículo 4 al 5 dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Nótese aquí que no dice Dios se envió a sí mismo. No dice tampoco que Dios se convirtió en hijo. No. Aquí el versículo dice que Dios envió a su Hijo. ¿Qué quiere decir? Que Dios ya tenía un hijo y lo envió para que se convierta nuevamente en su Hijo, pero nacido de mujer y nacido bajo la ley. Por eso es Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre. Jesús es el Hijo del Hombre. Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre. Bueno, amigos, entonces, continuando, ahora vamos a revisar por qué a Jesús se le llama el primogénito. En esta sección pequeña de 2 versículos tenemos a Jesús cuando se le llama el primogénito. Primogénito en la Biblia significa el primero, pero también en la Biblia significa preeminencia. Preeminencia significa privilegio, el principal. Entonces, en el versículo que vamos a ver ahora, que está en Hebreos 1:6, dice, otra vez al introducir al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿A Jesús se le debe adorar? Claro que sí, porque Jesús es el Hijo de Dios, es igual a Dios, la misma imagen del Padre, la misma sustancia del Padre. ¿Y dónde dice eso? Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios viviente. Dice, el primogénito de toda creación. Colosenses 1:15. Si nosotros terminamos de leer acá, cuando dice el primogénito de toda creación, aparentemente estaría diciendo el primero que fue creado, pero no es así. Si seguimos leyendo Colosenses, el mismo capítulo 1, aquí nos responde la misma Biblia que se refiere a que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Qué significa primogénito? Que Él es el principal de toda la creación. El principal. Él tiene preeminencia, eso significa primogenitura aquí en la Biblia. Porque si nosotros leyésemos aquí en Colosenses 1:18, donde dice el primogénito de entre los muertos,
no podríamos decir que Cristo es el primero en morir, ¿no? No. Entonces no encaja aquí. Lo que sí encaja es lo que está aquí puesto en negrita, que dice para que en todo tenga la preeminencia. Entonces Dios dio la preeminencia a Cristo. Él es primero en todo. Eso significa primogenitura, preeminencia aquí. Porque si en Hebreos 1:6 dice, adórenle todos los ángeles de Dios, ¿cómo se va a adorar a una criatura de Dios? No, en la Biblia no está permitido adorar a una criatura de Dios, pero sin embargo a Cristo se le adora. ¿Por qué? Porque es la misma sustancia del Padre, porque es el Hijo de Dios viviente, porque es la imagen del Dios invisible. Bien, amigos, ahora vamos a estudiar por qué a Cristo se le llama el unigénito, el Hijo único. Nosotros hemos estudiado hace poco que Jesús es el Hijo del Dios viviente y es el único Hijo del Dios viviente. Nótese que en Juan 3:16, vamos a revisar Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, el único en la especie, el Hijo único que tiene la misma imagen del Dios invisible, la misma sustancia, por eso se llama unigénito. Por eso los maestros de la ley decían, ha blasfemado. ¿Por qué? Porque al decir que era hijo de Dios, se hacía igual a Dios. Comprendían que era divino. Y ellos decían, bueno, este hombre no va a ser, ¿cómo va a ser divino? Negaron a Cristo. Por eso acá dice en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Queridos amigos, Dios no envió para salvar al hombre a un ángel creado. No envió a ningún ser creado. Tampoco envió a otro Dios para que se haga carne. Él envió todo lo que tenía. ¿Por qué todo? Porque era su único hijo. Su único hijo. Por eso que acá dice en este versículo, de tal manera amó Dios al mundo. Él amó tanto al mundo que envió al que más amaba, a su Hijo. Y ahora vamos a ver en Juan 1:13, 1:14 también dice, y aquel verbo, se refiere a Cristo, fue hecho carne. Cristo era espíritu, solo espíritu, la misma sustancia del Padre. Cristo un día dijo, Dios es espíritu. La misma sustancia del Padre, Cristo era espíritu. Y fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces aquí también Juan nos dice, menciona que Cristo era el unigénito del Padre y tenía la misma gloria de aquel Hijo de Dios, del único Hijo de Dios. Juan 1:18 también dice que a Dios nadie le vio jamás. Es el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Nosotros nos preguntamos entonces, ¿con quién hablaba Moisés? ¿Con quién hablaban los profetas? ¿Con quién hablaba Abraham? ¿Con quién habló Josué? ¿Con quiénes hablaron aquellos que dijeron que han visto a Dios? Jacob, que ha peleado con Dios. No,
acá dice, a Dios nadie le vio jamás. Vamos a explicarlo más adelante con quién hablaron. Pero acá dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, acá está la respuesta, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces eso dice Juan 1:18. Por eso que es importante creer esto, creer que Jesús es el único Hijo de Dios. Por eso acá dice Juan 3:18, dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Queridos amigos, Dios nos amó tanto, tanto que se desprendió de todo para algún día darle la espalda. Y Él dio la espalda a su único Hijo en la cruz cuando lo vio lleno de pecado, pecado que no le correspondía, sino que eran nuestros pecados. Y su amor se mostró en esto. Juan 4:9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos con Él. Por eso, si nosotros confesamos de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, vamos a tener vida eterna. Y las puertas del Hades no va a prevalecer sobre aquella iglesia que crea que Jesús es el Hijo del Dios viviente, tal y como fue la confesión de Pedro, dada por el mismo Espíritu de Dios. Por eso acá termina el versículo diciendo, para que vivamos por Él. Primera de Juan 4:9. Entonces ya hemos entendido, amigos, lo que es el unigénito, el Hijo de Dios. Si es el Hijo de Dios, entonces, si ya fue su Hijo, porque Él envía a su Hijo, no recién lo envía para que se convierta acá en su Hijo, sino que si Él envía a su Hijo, entonces tuvo que ser engendrado, porque si es Padre, tuvo que salir del Padre. Entonces vamos a continuar nuestros estudios acá con la sección engendrado de Dios. Cuando en la Biblia habla engendrado, por ejemplo en Job, el capítulo 38, versículo 28 dice, ¿acaso la lluvia tiene un padre? ¿O quién engendró las gotas de rocío? Cuando aquí la palabra engendrar significa, habla Job, cuando habla la palabra engendrar aquí, se está refiriendo a que justamente tuvo un padre, dice. Cuando en la Biblia habla sobre Cristo, en el Salmos 2, versículo 7, dice, yo declararé el decreto. El salmista dice, Jehová me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. En un tiempo no muy lejano se iba a declarar este decreto. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y esto lo cita Pablo. En Hebreos, el capítulo 1, Pablo dice, versículo del 5 al 6 dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez yo seré para el Padre y Él será para mi Hijo. Otra vez, al introducir al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Si nosotros nos ponemos a leer y analizar este versículo, acá dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás. Se está refiriendo que Dios jamás dijo a una de su creación, mi hijo eres tú, yo te he engendrado. Los ángeles no fueron engendrados,
nosotros no fuimos engendrados por Dios. Nosotros fuimos creados por Dios, así como los ángeles fueron creados. Por eso Dios a ninguno de los ángeles dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado. Pero no solamente esto dice el versículo. Acá el versículo dice, y otra vez, yo seré para el Padre y él será para mi hijo. ¿Qué quiere decir y otra vez? Cristo, el Hijo de Dios, ya era hijo antes. Cuando vino a la tierra, otra vez Dios es para el Padre y él también otra vez es para Dios Hijo. Por eso acá dice, otra vez al introducir al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Esta última parte cuando dice, otra vez al introducir, o sea, Cristo ya era adorado en el cielo. Cuando fue introducido en el mundo, nuevamente Dios da la orden que Cristo sea adorado. No, aquí no hay dudas de que Cristo fue engendrado. Por eso Proverbios 34 dice aquí que Cristo ya existía antes. Acá dice en Proverbios 34, dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó los términos de la tierra? ¿Quién lo hizo? Yo le pregunto a ustedes. Y acá nos responde, ¿cuál es su nombre? Jehová. ¿Y cuál es el nombre de su hijo, si sabes? Yo respondería Jehová también, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, Dios ya tenía un hijo antes de que venga, antes de que ese hijo se convierta en hombre aquí. Era el Cristo, el Hijo de Dios. Ya tenía un hijo, Dios. Por eso acá Proverbio nos hace recordar cuál es su nombre y el nombre de su hijo. Ya tenía un nombre también, el mismo nombre del Padre. ¿Por qué? Porque Jesús salió del Padre. Cristo salió del Padre. Y eso lo vamos a estudiar ahora. Salió del Padre. ¿Y por qué salió del Padre? ¿A qué se refiere la Biblia en algunos versículos cuando habla sobre salió? La palabra salió. Vamos a verlo, dice, ¿del vientre de quién salió el hielo? Del vientre, dice, ¿de quién salió el hielo? A la escarcha del cielo. ¿Quién la dio a luz? Salió significa que emerge de algo, así como el nacimiento de algo. Más abajo también, en el Jeremías 20:18 dice, ¿para qué salí del vientre? Para ver sufrimiento y tormento, para que mis días se consuman en vergüenza. Job también habla de que la palabra salí significa emerger de adentro, en este caso del vientre. Entonces, la Biblia dice que Jesús también salió del Padre. Vamos a leer Miqueas 5:2, dice Miqueas 5:2. Pero tú, oh Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el gobernante de Israel, cuyo origen es antiguo, desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2. Acá el profeta dice, de ti me saldrá el que será el gobernante de Israel. Dice, ¿a quién se refiere? A Jesús, que nació en Belén. Ahora, pero acá hay una palabra muy importante, dice, cuyo origen es antiguo. Jesús ya existía. El Hijo de Dios, mejor dicho, ya existía antes. ¿Y cuándo? ¿Cuándo tuvo su origen? Acá dice, cuyo origen es antiguo. ¿Cuándo? En los días de la eternidad.
Ahora acá decimos, Dios en algún momento, en algún momento, Jesús emergió desde dentro del Padre. En algún momento de la eternidad que nosotros no podemos contar porque dice eternidad. No podemos saber. El mismo Jesús decía esto. Él mismo confesaba que salió del Padre. Y eso lo podemos ver en Juan 16:27. Dice, pues el Padre mismo les ama a ustedes, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo he salido de la presencia de Dios. En el mismo capítulo 16 de Juan, en el versículo 28, continúa diciendo, yo salí de la presencia del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Aquí queda claro, amigos, que Cristo salió de la presencia del Padre. Pero si acá dice la presencia del Padre, ¿Jesús estaba con el Padre? Sí. Jesús estaba con el Padre. Acá dice de la presencia. Antes Jesús era hijo del Padre. Antes de que venga acá, era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero si nosotros leemos Juan 13:3, aquí también nos aclara de que Cristo salió de Dios. Dice Juan 13:3, dice, y sabiendo Jesús que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, y que él había salido de Dios, y a Dios iba. No solamente eso, sino que Cristo dijo en Juan 17:8 que él provenía del Padre. Él dijo, porque les he dado las palabras que me diste, y ellos las recibieron, y conocieron verdaderamente que provengo de ti, y creyeron que tú me enviaste. Acá podemos notar que nosotros también es importante que confesemos esto, que Jesús salió del Padre. Por eso acá en el capítulo 4, versículo 3 de la primera carta de Juan dice, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no procede de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que había de venir y que ahora ya está en el mundo. Y para terminar, Jesús mismo en Juan 8:42 dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Si nosotros decimos que Dios es nuestro Padre, entonces amaremos a aquel que salió de Dios, al Hijo del Dios viviente. Si amamos a nuestro Padre, o si decimos que Dios es nuestro Padre, entonces debemos amar a quien que salió del Padre. Muy bien, amigos, entonces ahora es importante también al decir que como Cristo salió del Padre, lo entendiésemos como una figura representativa que se encuentra en Génesis. ¿Cómo es que que Cristo salió del Padre? Vamos a leer una figura entre Cristo y Eva. Vamos a verlo, miren, vamos a hacer como un reemplazo de palabras acá. En Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y nosotros nos preguntamos y decimos, ¿y por qué dice acá, y el Verbo era Dios? Si nosotros llamaríamos Dios a Jesús, entonces, ¿por qué dice era Dios? Acá no hay confusión. Acá dice, y el Verbo era Dios. ¿Y por qué dice era Dios? Justamente
por lo que hemos leído, porque Jesús salió de Dios, porque era en Dios. ¿Y cómo lo podemos explicar? Vamos a abrir Génesis 5, del 1 al 2. Miren lo que dice acá. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre y a la semejanza de Dios lo hizo, dice acá, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Cuando Dios crea a Adán, dice acá, también creó a Eva. ¿Cómo? Pero ¿no dice en la Biblia que después lo hizo dormir a Adán? Se sintió solo Adán y después dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No, pero acá dice que cuando Dios creó al hombre, dice, varón y hembra los creó. Y el nombre de ellos fue Adán. El mismo nombre tenían los dos. En otras palabras, también se puede llamar varón Adán y varón a Eva. Pero acá dice que Dios cuando crea a Adán, también creó a Eva. Pero si nosotros revisamos Génesis 1:27, acá dice, también dice lo mismo. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Dios creó a Adán, Eva estuvo dentro de Adán y de allí salió. Por eso que cuando Dios creó a Adán, en ese mismo momento, estaba Dios con su omnisapiencia creando a Eva, porque sabía que el hombre se iba a sentir solo. Por eso dice acá la Biblia en Génesis 2, 21 al 23, dice, entonces Jehová Dios, hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Eva era la misma sustancia, la única en el mundo que fue la misma sustancia, los mismos genes, la misma sangre, la misma carne de Adán. Por eso Adán podría llamarlo a Eva carne de mi carne, hueso de mis huesos. Por eso le puso su propio nombre. Su propio nombre. Eva llevaba la misma característica, la misma esencia de Adán. Por eso nosotros también tomamos esta referencia para explicar cómo Cristo salió del Padre. Por ejemplo, acá dice, volvamos a Juan 1:1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Hacemos un reemplazo de palabras, pero no diciendo que es lo mismo, sino que es una comparación. Si en vez de verbo, que era Jesús, que es Jesús, ponemos Eva, y en vez de Dios ponemos Adán, vamos nosotros a darnos cuenta cómo Jesús salió del Padre. Dice, en el principio era Eva, y Eva era con Adán, y Eva era en Adán. Es la misma forma. ¿Por qué? Porque Cristo, así como Eva tuvo la misma sustancia, carne de mi carne, hueso de mis huesos, la misma sustancia de Adán, igual Cristo es divino como el Padre. Salió del Padre porque era en el Padre. Por eso
tiene la misma imagen del Padre, la misma sustancia. Es más, el mismo nombre del Padre. Y eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, amigos, espero que esta parte lo hayan comprendido, como una figura entre Cristo y Eva, como Cristo también salió del Padre, porque él dice que del Padre salió, y también como Eva salió del Padre. La misma Biblia se explica. Ahora, para terminar esta parte, vamos a estudiar que Cristo, solamente vamos a confirmar aquí que Cristo, el Hijo de Dios, existía antes. No es que recién cuando vino a la tierra fue Hijo de Dios, no. Hasta el mismo David lo confirma. Acá dice, ¿fue antes de David? Vamos a ver. Salmo 110, 1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí nos damos cuenta que Jehová dijo a mi Señor, dice David. O sea, Dios Padre dijo a su Hijo. David llamaba al Hijo de Dios mi Señor. Y Jehová llamaba también a Dios Padre. Y acá dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Si nosotros revisamos Hechos 2, 34 al 35, acá también, aquí se explica, dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, el Señor dijo a mi Señor, o sea, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ya se conocía al Hijo de Dios. Por eso Cristo, a raíz de que los fariseos, los maestros de la ley, los escribanos, los sacerdotes no reconocían de que Él era el Hijo de Dios, entonces Él, estando junto a los fariseos, le hace la siguiente pregunta. Vamos a verlo esto en Mateo 21, 41 al 46. Miren lo que dice. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? Él estaba preguntando, ¿qué pensáis del ungido, del que había de venir? O sea, no le estaba preguntando sobre él mismo, porque ellos no creían que él era el Cristo, sino él le preguntaba sobre qué pensaban del Cristo que hablaban los profetas que había de venir. Entonces le decía, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Ellos, miren lo que le dijeron ellos. Le dijeron de David. Esta misma respuesta es la que muchas personas, muchos hombres están dando, que Jesús desciende de David, que el Cristo es hijo de David, o sea que recién se hizo hijo de Dios cuando nació de María, nada más. Pero no es así. Jesús ya era hijo antes. Por eso miren lo que dice acá. Jesús le pregunta, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Ellos le dijeron de David. Él les dijo, pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor? Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Es clara. Y dice, y nadie le podía responder palabra ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Jesús le decía, ¿cómo va a ser hijo de David? ¿Cómo va a ser del linaje de David si David mismo le llama Señor? Ellos no querían responder de que el Cristo, el que iba a venir, era el mismísimo Hijo de Dios, que ya había sido hijo antes.
no querían responder eso. Bueno, entonces amigos, sabemos que Cristo fue antes de David. Vamos a continuar con nuestros estudios. Ya hemos estudiado aquí entonces que salió del Padre, que fue antes de David, que hay una comparación entre Cristo y Eva, que fue engendrado de Dios, que es el unigénito Hijo, que es el primogénito porque tiene preeminencia, es el más importante, que Jesús es el Hijo del hombre y también Jesucristo o Cristo, el Hijo del Dios, hecho hombre. Bueno, ahora vamos a estudiar Jesús, el Hijo, imagen del Padre. Vamos a estudiar el Hijo, imagen del Padre. Para ello vamos a citar Hebreos 1:3. Hebreos 1:3 dice: el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí nos dice que Jesucristo es el resplandor de la gloria del Padre. El Padre tiene gloria por sí mismo. Jesús pide que el Padre lo glorifique. Es más, la sustancia que tiene el Padre es la misma que tiene el Hijo. Por eso Cristo decía, en Juan 14:7 decía: si me conocieseis, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Si nosotros conocemos a Cristo, también conocemos al Padre. Por eso, a Dios nadie lo ha visto jamás. Si nosotros vemos a Cristo, entonces también estaremos viendo al Padre, porque es la misma imagen del Padre. Jesús es la misma imagen del Padre. Y los discípulos no lo creían. Un día Felipe le dijo: muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: ¿tanto tiempo, Felipe, hace que estoy con vosotros y no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? No era que Jesús era el Padre. No. Nunca acá Jesús no dijo: yo soy el Padre. No, él dijo: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque si no, su respuesta sería: tanto tiempo que estoy con ustedes y no me has conocido. Yo soy el Padre. No dijo eso Cristo. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Cristo dijo: si me conocieses, también a mi Padre conoceríais, dice. Así dice. Entonces, hay que distinguir. Jesús nos vino a mostrar el Padre. ¿Y por qué Jesús no vino a mostrar el Padre? Porque el Padre moraba en el Hijo, estaba dentro del Hijo. Eso nos dice Juan 14:10. En el capítulo 14, versículo 10, Jesús dice: ¿no creen que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Padre moraba en Cristo. Por eso repetimos: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Colosenses 1:15. Jesús dijo siempre: a Dios nadie le ha visto jamás. Juan decía así: a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1:18. Y saben,
Otra cosa también importantísima. En Jesús habitaba el Padre. En Jesús habitaba ese Dios Espíritu. Ese Dios que es Espíritu, porque Dios es Espíritu. Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo habitaba toda la plenitud de la divinidad. Por eso Él decía esto. En otras palabras, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Bien, después entonces de haber estudiado de que el Hijo es la imagen del Padre, tal y como lo dicen estos versículos, vamos a estudiar ahora el nombre de su Hijo. El nombre. ¿De dónde procede el nombre? ¿Se le puede llamar a Cristo Dios? ¿Se le puede llamar a Cristo Jehová? ¿Qué dice Isaías 9:6? Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. No podemos cambiar este texto para tergiversarlo. El nombre del Hijo debería ser el mismo nombre de su Padre. Por eso acá dice Dios fuerte. ¿El Hijo es Dios? No. ¿Es Dios con nosotros? Sí. Sí. Pero el Hijo no es el Dios Padre, no es Dios. ¿Pero se le puede llamar Dios? Sí, acá está. Isaías 9:6 dice, Dios fuerte será su nombre. También Padre eterno, porque Él vino a darnos a conocer al Padre. Él es la misma imagen del Padre. Él es un príncipe de paz. Entonces aquí nos damos cuenta. Ahora, al Hijo, ¿se le podría llamar Jehová? Sí, porque el mismo Isaías, que fue escrito después de Salmos, el mismo Isaías dice que se le puede llamar, se le puede tomar el mismo nombre del Padre. Y miren, aquí en Salmos 83:18 dice, tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo sobre toda la tierra. Está hablando de Dios Padre. Tu nombre es Jehová. Dice que Él solo es Altísimo sobre toda la tierra, ¿cierto? El Padre solo es Altísimo sobre toda la tierra. Pero ese mismo nombre, Jehová, es el mismo nombre que lleva Jesús. ¿Y por qué? El mismo Hebreos 1:4 dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Jesús heredó el nombre de su mismo Padre. ¿Se le puede llamar Jehová? Sí. ¿Se le puede llamar Dios? Sí. Es más, su nombre, Emmanuel, significaba Dios con nosotros. Por eso Cristo dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Mateo 1:23 dice, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Dios con nosotros. Entonces, el mismo Jehová, el
mismo Jehová, el mismo Padre, dijo un día que Cristo, su Hijo, llevaría su propio nombre, que había puesto su propio nombre en Cristo Jesús. ¿Y dónde dice eso? En Éxodo. Éxodo 23, 20 al 21 dice: He aquí yo envío a mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. La palabra ángel significa mensajero. No quiere decir acá que era un ángel creado, no. Su mensajero, el mensajero de Dios, el mismo Jesús, el mismo Cristo, iba a llevar el nombre de su propio Padre. Por eso acá dice: yo envío mi ángel delante de ti. Y porque mi nombre está en él. Por eso que mirando el siguiente versículo, el mismo Padre puede llamarle Dios a su Hijo. Si vemos Hebreos 1:8 dice: mientras que del Hijo dice el mismo Padre: tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Cetro de rectitud es el cetro de tu reino. Es el mismo Dios quien le llama Dios a su Hijo. El mismo nombre de él, porque él es el único Dios. Entonces, ¿con quién hablaba Moisés? ¿Con quién hablaba Moisés? En Éxodo 33:11 dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como hablaba cualquiera a su compañero, y volvíase al campo. Mas el joven Josué, su criado, hijo de Nun, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. ¿Quién era Jehová? Era el mismo Hijo, porque a Dios nadie lo ha visto jamás. Si dijésemos que Dios hablaba con Moisés cara a cara, entonces la Biblia estaría mintiendo. Cuando la Biblia dice que a Dios nadie le ha visto jamás, entonces estaría acá contradiciéndose. Entonces no es así. Cristo decía: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jehová, que era el mismo nombre de Cristo también, hablaba con Moisés cara a cara. El Hijo hablaba con Moisés cara a cara. Muy bien, ahora amigos vamos a estudiar que Cristo es uno con el Padre. ¿Y cómo Jesús es uno con el Padre? ¿Será que sean lo mismo? ¿Será que Jesús es uno con el Padre? Cuando decía que era uno con el Padre, ¿significa que el Padre y Jesús son lo mismo? ¿Que solamente toma la función de Padre cuando está arriba en el cielo y cuando vino acá tomó la función de Hijo? No es así. ¿Qué dice la Biblia? Juan 10:30 dice lo siguiente: yo y el Padre una cosa somos. Pero ¿a qué se refería el mismo Evangelio de Juan? No se contradice, el mismo Evangelio. Pero ahora en el capítulo 17, del 20 al 23, escuchen lo que dice. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí,
para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La unidad del Padre con el Hijo no quiere decir que sean un solo ser. Son dos seres diferentes. Ellos también quieren que nosotros seamos uno con ellos. No para ser un ser solo, porque si no nosotros seríamos dioses. No, sino para que seamos perfectos en unidad. Ese es el objetivo. Dios quiere que seamos perfectos en unidad, que seamos uno en Dios y su Hijo. Así como Dios y el Hijo, el Padre y el Hijo son uno, perfectos en unidad, también quieren que nosotros seamos uno en ellos. Un solo propósito. Diferentes seres. A eso se refería. Por eso, el Padre era uno con el Hijo. Por eso que el Padre estaba en Cristo. La Biblia dice en 2 Corintios 5:19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Si Dios es uno en Cristo, es para que sean perfectos en unidad, para que no estemos peleados, sino para que nosotros nos reconciliemos en el Padre. Nosotros tenemos que ser también uno en Cristo, uno con Cristo y el Padre. Para ser perfectos en unidad, tenemos que reconciliarnos con el Padre. Por eso Cristo decía, en Juan 14:20 dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo soy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Es más, Él decía, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Amigos, si nosotros somos uno en Cristo y uno con el Padre, también podríamos decir que las palabras que nosotros pronunciaríamos no las hablaríamos por nuestra propia cuenta, sino que el Padre que moraría en nosotros, Él es el que haría las obras por nosotros. Eso es ser perfectos en unidad. No significa que sean un solo ser. No, Cristo, su Hijo y el Padre no son un solo ser. Son dos seres diferentes. Entendemos entonces, amigos, hemos concluido uno con el Padre. Ahora vamos a ver por qué a Cristo se le llama el poder y la sabiduría. Observen, Cristo el poder y la sabiduría. Vamos a leer 1 Corintios 1:24, que fundamenta por qué a Cristo se le llama el poder y la sabiduría. Dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Por eso que Cristo en Proverbios 8:12 decía, yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Es más, aquí confirma lo que nosotros decíamos, hablábamos sobre la figura entre Cristo y Eva. En el mismo Proverbios 8:22 dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, antes de la creación, Cristo estaba dentro de su Padre, en su Padre, antes de la creación, mucho antes. Después, no podemos decir que Cristo fue creado, porque el mismo Proverbios 8:22, hablando de la sabiduría que es Cristo, dice que Dios poseía a su Hijo en el principio, desde antiguo, antes de la creación.
Por eso Cristo dice, eternamente tuvo el principado. ¿Se acuerdan el nombre de Cristo? ¿Príncipe de paz? Sí. Eternamente Cristo tuvo el principado. Desde el principio, antes de la tierra. Ahora dice en 8:24, antes de los abismos fui engendrada. Cristo fue engendrado del Padre. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, no fue creado Cristo, fue engendrado. Dice también, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Y acá mismo podemos leer y darnos cuenta de que si Cristo es la sabiduría, Cristo fue creador con el Padre. ¿Y cómo así? En esta sección vamos a ver que Cristo fue creador con el Padre. ¿Por qué? Acá dice, no había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba. Dice, cuando ponía al mar su estatuto, cuando afirmaba la fuente del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Qué delicia era para el Padre tener a su Hijo creando todo. Aquí Jesús dice, con él estaba yo. Habla de dos personas. Cuando dice en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, dice, y el verbo era Dios. Era Jesús quien fue engendrado, Cristo que estaba dentro del Padre, y Cristo quien creó los cielos, las fuentes del abismo, el mar. Cristo estaba con el Padre, y el Padre se regocijaba con su Hijo al crear la tierra, los cielos, la fuente de las aguas. Era el Hijo quien compartía con el Padre, era creador con el Padre. No había otro ser. Era el Padre y el Hijo. Cuando la Biblia dice en Génesis, y el Espíritu de Dios se movía sobre las fuentes de las aguas, es el Espíritu de Dios. Ya lo hemos explicado esto en el Padre. No es algo diferente, es el propio Dios quien estaba con el Padre. No hay otro ser, el Hijo y el Padre. ¿Se dan cuenta cómo acá dice, y era su delicia día en día? Ahora se dan cuenta cómo amaba el Padre al Hijo, cómo se regocijaban los dos cuando creaban el universo. Entonces, por eso que el Padre amó tanto al mundo que envió a su delicia, a su Hijo. Al amor envió el amor. Por eso miren en Juan 1 del 2 al 3 dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Cristo es creado? No. ¿Es un ser divino? Sí, es el Hijo de Dios. Por medio del Hijo fue creado todo. Sin el Hijo nada fue creado, porque todo lo que ha sido hecho, sin Él nada fue hecho. Entonces podemos entender aquí, amigos. Ahora, también el mismo Juan 1:10 dice, en el mundo estaba,
se refiere a Cristo, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Continuamos. Hebreos 1:2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Y Colosenses 1:16-17 dice: porque en él fueron creadas todas las cosas. Dice, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Dios era el arquitecto. Cristo era el que ejecutaba todo. Acá dice así: Cristo era el que ejecutaba todo. Entonces acá nos hemos dado cuenta que también el Hijo era creador con el Padre. El Padre diseña todo para que con su Hijo puedan crear la tierra. Él es el creador del cielo y de la tierra. Bien, amigos, entonces ahora vamos a estudiar las últimas partes. Las últimas partes, ya terminando, vamos a ver por qué a Jesús se le llama el ángel del Señor. Ya, vamos a ver en Hechos 7:30. En Hechos 7:30 dice: pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Estamos hablando de un ángel mensajero. Estamos hablando de que ángel significa mensajero, no es porque era un ser creado, sino mensajero. Dice: a este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Acá nosotros, en Hechos 7:30 y ahora 7:35 y 7:38 dice: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Por eso Moisés mismo dice aquí en Hechos: este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor nuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. Este ángel se le presentó a Moisés. He aquí, este ángel se le presentó a Moisés: he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Era Jesús quien ejecutaba los planes de su Padre. Por eso que Jesús un día dijo en Juan 5:46: porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Aquí nos damos cuenta que Moisés hablaba cara a cara con el ángel, cara a cara con Jehová, que es el nombre también de Jesús, quien también se le podía llamar Dios aquí. Ya hemos visto esto por qué. Ahora, también se le presentó a Agar. Agar, acá dice: y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Génesis 16:7. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que ve.
porque dijo, no he visto también al que me ve, por lo cual llamó al pozo, pozo del Dios viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Beret. ¿Con quién había hablado? ¿Con quién había hablado Agar? Había hablado con el ángel de Jehová, con Cristo, que llevaba el mismo nombre de Jehová. Y también a Gedeón se le presentó. Dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y mirándolo Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Había visto al ángel de Jehová y estaba de miedo, porque había visto la misma divinidad de Cristo. También se apareció a Josué. Vamos a ver qué se apareció a Josué. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová. Cristo que también tenía el nombre de príncipe de paz, ¿se acuerdan? Ahora, príncipe del ejército de Jehová he venido. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Bueno, entonces el ángel que se apareció, el príncipe del ejército de Jehová, era el mismo Cristo. Bueno, ahora, ¿por qué Cristo o Jesucristo es el Señor? ¿Por qué es el Señor? Apocalipsis 19:16 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Pues, ¿quién ha constituido a Jesús Rey de Reyes? Si el Rey de Reyes es el Padre y el Señor de Señores es el Padre, ¿quién constituyó entonces a Cristo como Rey de Reyes? El mismo Hechos 2:36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios la ha hecho Señor y Cristo. El Padre le hizo Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso mismo dice Hebreos 1:2, que Cristo es el heredero de todo. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por medio de quien asimismo hizo el universo. Cristo es heredero de todo, y Dios nos habló por medio de Cristo, que moraba en Cristo mismo el Padre. Y por eso que Cristo, al ser heredero de todo, es Dios de todo. Es Dios de todo. Por eso dice, 1 Corintios 15:27 dice, porque ha sujetado todas las cosas debajo de sus pies, pero cuando dice todas las cosas están sujetas a Él, claramente está exceptuando a aquel que le sujetó todas las cosas. A Cristo están sujetos todas las cosas, menos el Padre, porque el Padre es el que sujeta las cosas a Cristo. Entonces a Cristo se le puede llamar el mismo representante de Dios. Es Cristo, dice
de quien son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Jesús fue constituido heredero de todo, de todo. Por eso que Jesús es Dios sobre todo. Es el mismo Padre quien ha sujetado todas las cosas a sus pies. Y vamos a finalizar este video hablando del único mediador entre Dios y los hombres. El único. Dice la Biblia, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Si Cristo sería Dios, si Cristo sería un Dios personal, diferente del Padre, entonces ya no habría necesidad de un mediador. Iríamos directamente a Cristo. Pero no es así. Miren, Jesucristo, hombre, que hoy es nuestro abogado en el santuario celestial, es el único mediador entre Dios y los hombres, entre el Padre y los hombres. Por eso Jesús decía en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si tan solo, por eso que Job se sentía perdido en un tiempo. Si no tuviésemos mediador, no habría la forma de llegar al Padre. No habría la forma de llegar al Padre. Y Job sintió esa necesidad. Job dijo un día, si tan solo hubiera un mediador entre nosotros, alguien que pudiera acercarnos el uno al otro. Job estaba buscando un mediador entre el Padre, entre Dios y él. Él decía, ese mediador podría hacer que Dios dejara de golpearme y ya no viviría aterrorizado de su castigo. Él dice, entonces podría hablar con él sin temor, pero no puedo lograrlo con mis propias fuerzas. Job buscaba un mediador y lo encontró. Por eso que en Job 19:25 él terminó diciendo, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y entonces, amigos, tenemos a un mediador, el único Hijo de Dios, el unigénito de Dios es nuestro mediador. Es el único Hijo de Dios que envió al mundo para salvarnos, para que el hombre sea salvo. Él es Jesucristo. No debemos temer. Él vive y Él nos levantará algún día del polvo si es que nosotros morimos antes de que Él venga. Y podemos hablar con Dios sin temor, cara a cara. ¿Por qué? Porque esta es la vida eterna, que conozcamos a Dios, al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Que el Señor nos bendiga. Hasta pronto, amigos.